La alegría es porque afuera del aire nos tentamos, hacemos chistes y hablar de política no es solemnidad. Por eso Carlos Germanos tiene su humor, pero sobre todo tiene información. Bienvenido, feliz sábado, feliz junio. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahora la semanita, que fue una semanita interesante para despedir a mayo, ¿estaría todo bien en esta semanita? ¿Cómo la definimos? Y un mayo donde el presidente y su gobierno habían jugado mucho, ¿no? Pero bueno, el diablo puso la cola y el Senado de la Nación dijo no al Pacto de Mayo, a pesar que en el 25 de mayo el presidente en el Cabildo cordobés dio un discurso totalmente diferente a lo que muchos esperaban, de un ataque muy frontal a la casta y fundamentalmente a los senadores. Sin embargo, planteó claramente una apertura, habló de diálogo, digamos, habló de construir puentes y no de destruir muros. Creo que me parece que es un paso adelante. Y acto seguido se produjo uno de los hechos de fines de mayo que lo empezás a vivir ahora en junio, que es la designación de Guillermo Francos como jefe de gabinete de la Nación. Dijimos que fue la figura de la semana al principio del programa. ¿Coincidís? Carlos, ¿es como el nuevo Messi, para hacer una metáfora? A ver, yo no me animaría tanto, te digo sinceramente, pero lo que está claro es que en alguna oportunidad hemos dicho, y me acuerdo hace un par de meses atrás, en Futurar, en uno de los editoriales, lo denominamos bienvenido a la política. Y me parece que el presidente de la República se empieza a dar cuenta que tiene necesidades ante la minoría importante y que se siente en el Parlamento Nacional de empezar a abrir el juego de otra manera para poder sacar leyes. O sea, la confiabilidad o la confianza que está necesitando futuras inversiones, tanto nacionales como extranjeras, es necesario la sanción de leyes. Y ahí me parece que la figura de Francos es una figura mucho más dúctil que la de Nicolás Posse. Nicolás Posse era un hombre que no se le conocía la palabra, era un hombre, digamos, si me permitís el término, ya al final era un hombre oscuro. ¿Por qué? Y porque me parece que le interesaba más la información de los servicios de inteligencia que la verdadera gestión de gobierno. Y ahí sí, en este tema después me voy a parar, que es la gestión de gobierno, pero volviendo al tema Franco, me parece que es un paso adelante. No me animaría a llamarlo Messi, pero te diría, es un hombre de la política, es un hombre, al decir de los libertarios, es un hombre de la casta política, con vasta experiencia, que recorrió todo el espinel político de la Argentina en distintos momentos de su historia y que hoy es una figura que él, y no quiero dejar de nombrar a la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, que hicieron un trabajo en conjunto una vez que Guillermo Francos vio que la necesitaba a la vicepresidenta para poder lograr los consensos necesarios de llegar a poder tener un dictamen de mayoría. Y te diría ahí, pondría una tercera persona ante el fracaso absoluto de los dos operadores dentro del Senado, que eran el senador de San Luis y el senador de Jujuy, que fue la incorporación en ese dúo de trabajo del senador salteño Juan Carlos Romero. Te diría que en ese trío encontrás un primer avance. Ahora veremos qué sucede en el Pleno cuando se reúna la Cámara de Senadores, pero para conseguir el dictamen de mayoría. Yo te diría que este es el escenario que se vio en estos últimos 7 u 8 días, donde indudablemente el presidente apostó fuertemente a obtener
la posibilidad cierta de que el Senado trate la media sanción de diputados para que vuelva a diputados, porque hay un trabajo, estos días va a haber un trabajo conjunto con la oposición dialoguista en diputados para poder llegar a un dictamen que una vez, si se aprueba en el Senado de la Nación, volver a diputados y que de diputados salga. Con esas reformas que incluyen el régimen de incentivo a grandes inversiones, reforma laboral, toda la reestructuración del Estado. Quería tomar un punto antes de ir a la gestión del gobierno, que es otro de tus temas que traes a la mesa, Carlos, y esto que decís de Nicolás Posse, es muy clara la imagen, y su ausencia en el Luna Park en algún punto popularizó y mediatizó, y las redes sociales hoy son como un gran canal de denuncia. No por nada fue Javier Milei a Estados Unidos y lo recibió Mark Zuckerberg. Es un signo muy importante a nivel comunicativo y me atrevo a decir a nivel institucional por la oficina del presidente, como se llama hoy en día. Pero no tengas ninguna duda, yo creo que es la gran apuesta del presidente. Yo creo, si vos revisás desde el año 1983 a la fecha, es decir, de Raúl Alfonsín a Alberto Fernández, en todos los viajes los presidentes estuvieron con entidades empresarias, estuvieron con empresarios importantes, pero la foto siempre, ¿cuál era? Estar con el presidente de ese país al que visitaban, o los primeros ministros, o ir a dar una charla a los parlamentos nacionales de ese país. Si vos ves lo de Javier Milei, es la antítesis. Javier Milei lo que está apuntando fuertemente es a el mundo empresarial, pero fundamentalmente al mundo tecnológico. Él, digamos, hoy creo que apuntó claramente al mundo tecnológico, al alineamiento claro con el norte. Cuando hablo del norte, hablo de Estados Unidos. O sea, ahí no tuvo ninguna duda en su gestión, en esa política, que sabía dónde quería pararse. Y de alguna manera se nota mucho la diferencia. Una política en general que todavía no terminó de hacer la autocrítica necesaria de por qué Milei es presidente de la República, es decir, una política que está más en un sistema analógico, y un presidente de la República que quiere salir del sistema analógico e ir al sistema tecnológico o al sistema del siglo XXI, y donde lo que está tratando, en la medida que dé la confianza necesaria, un país que adolece de muchísimas manchas porque el denominador común es no honrar los contratos, es tratar de volver a insertar a Argentina en el mundo, y donde ese mundo tecnológico sea hoy una prioridad y que puedan venir con inversiones claras a la República Argentina. Te diría que en grandes rasgos, en lo macro, esto es lo que yo estoy viendo hoy de cómo está transitando este gobierno. Y me parece que la figura de Nicolás Posse no estaba ayudando a la coordinación general, a los consensos. O sea, la política, decía Carlos Menem, es el arte de lo posible. Y a mí me parece que el modo de gestionar de esa jefatura de gabinete, que es el primus inter pares de los ministros, es el que coordina todos los ministerios, tenía que ver con, por eso digo, de una personalidad oscura. No terminaba de ver de cara a la sociedad una gestión mucho más transparente, una gestión mucho más activa, que es lo que está necesitando hoy la Argentina. Y ahí sí enganchamos el tema de la falta de gestión. Bueno, la palabra clave y también lo que esta semana en algún punto salió a la luz. Uno, la crisis del gas, y de lo que tanto se habla hoy al amanecer también está el monitoreo en manos de la justicia, la causa de los alimentos. Y yo te diría que ahí es donde ves claramente falta de gestión. O sea, un presidente, mira, el jueves visitó el programa Futurar Ricardo López Murphy. Mucho éxito, el estreno lo vivimos acá, después del noticiero anunciamos, mucha repercusión. Sí, mucha repercusión, y hablábamos en esa entrevista con el diputado nacional yo le decía la mediocridad de la gestión de gobierno,
Y López Murphy, con mucha sabiduría y mucha experiencia de un hombre que hace casi 50 años está en la vida pública argentina, me decía, mire, el problema que hay es que el presidente no sigue la gestión día a día, no sigue el tema en el cual hay que juntarse con alguien de la Cancillería o con alguien del Ministerio del Interior o del Ministerio de Capital Humano, digamos, hacer las preguntas necesarias. Ahí me parece que está adoleciendo claramente de una falta de gestión y de falta de experiencia política. Muy concentrado, un gobierno muy endogámico, en manos de 3 personas en la toma de decisiones, que ya lo hemos hablado muchas veces, este tema, Anto, estoy hablando del presidente de la República, de la secretaria general, es decir, su hermana Karina Milei, y de Santiago Caputo. Gente que puede estar preparada, Caputo puede ser un excelente comunicador, pero le falta mucho expertise políticos a todos. O sea, que la gestión ministerial pasa a ser un eje vital. Y ahí es donde vos empezás a ver situaciones como que el vocero presidencial dijo, lo que pasa que no esperábamos tanto frío en esa semana de mayo. Cuando vos escuchás eso, vos decís, me parece que siguen subestimando a los argentinos. O sea, creo que hubo una muy mala praxis y que ocasionó algunas vicisitudes a muchísimos ciudadanos argentinos por la falta de gas natural licuado, fundamentalmente con el tema de los coches. Claro, y Brasil ahí tuvo también una participación que se habla y se analiza siempre de diferentes miradas. Pero yo te diría una cosa, lamentablemente los últimos 5 años en la relación con Brasil, que es estratégica, privilegiaron los humores personales de los presidentes y las ideologías de los presidentes y no una relación estratégica de país a país. Alberto Fernández a Bolsonaro prácticamente lo ignoró, es más, en plena campaña presidencial. Y viceversa también, digo, Bolsonaro a Fernández. Exactamente, pero digo, pero Bolsonaro era presidente de la República, esa era la diferencia. Exacto. Y Fernández, siendo candidato a presidente, fue a visitar a la cárcel a Lula. Sí, señales claras. Entonces, y lo mismo lo de Javier Milei cuando dijo que él no iba a negociar, iba a intercambiar relaciones o comercios con gobiernos o presidentes comunistas. China, por ejemplo. Brasil, por ejemplo, lo acusó a Lula de comunista. Digo, cuando vos privilegiás lo personal sobre lo general, y estamos en problemas. Y entonces, esta falta de gestión se dio claramente, ¿y por qué? Y ahí agregale el otro tema, acá, Anto, ¿qué es la falta de confianza? Poneme los 22 millones de dólares y yo te pongo el barco y lo descargo. Pero primero la plata, una vez que la tengo en mi cuenta corriente, yo después hago lo que tengo que hacer. O sea, Argentina no tiene crédito. Argentina no genera la confianza. ¿Por qué? Y porque Argentina tiene demasiadas manchas de incumplimiento. Y lo mismo está pasando con respecto al tema de capital humano. Una Sandra Petovelo que abarcó todo, un ministerio omnímodo, porque es inmenso. Un desafío gigante. Y se ven estos temas. Y le deja regalado el campo a lo que la sociedad le dijo no en noviembre del año pasado, a los Grabois de la vida, a los Pérsico de la vida, a los Beliboni de la vida. Bueno, un hombre esta semana también, tanto señalado. Está totalmente, pero digo, en el sentido se dan cuenta que a esta gente le falta gestión, que esta gente es insensible, que tiene los alimentos parados y no lo reparten. Bueno, ahí es donde yo estoy viendo la falta de gestión absoluta y con contratos, al menos lo que leí hoy, a primera hora de la mañana, todavía no tengo
toda la información o el sí. desarrollo, está en desarrollo, pero con esos contratos terciarizados, este caso a través de un organismo paraestatal, que es la OEI, y yo te diría que ahí es donde históricamente, cuando aparece en esa terciarización de contratos, siempre hay zonas demasiado opacas. Y esto me parece que es lo que hoy está en el escenario político argentino y veremos cómo se resuelve. Salió el número 2 de esa cartera, que es Pablo de la Torre. ¿Quién es él? Pablo de la Torre es un hombre que es el hermano de un, te diría, varón del conurbano. Un hombre que fue intendente de San Miguel, un hombre con mucho poder en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la primera sección electoral. Estoy hablando del senador provincial Joaquín de la Torre, que su historia es un hombre que viene del peronismo, fue uno de los fundadores del Frente Renovador con Sergio Massa, rompió luego con Sergio Massa, hizo un acuerdo estratégico con Mauricio Macri y fue un hombre de Juntos por el Cambio, fue ministro del gobierno de María Eugenia Vidal, actualmente llega al Senado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, rompe su bloque y entra en un bloque libertario dentro de las divisiones que tiene La Libertad Avanza, junto con Florencia Arieto, otra mujer también que va pasando por distintos lugares y va acomodándose de acuerdo al calor del poder, hoy está diciendo que estaría saliendo de La Libertad Avanza. Como vemos, ahí sí hay un juego político importante, no es Pablo de la Torre, sino el hermano, porque es un hombre con mucha inserción en el conurbano bonaerense y en las internas para el armado que tanto necesita La Libertad Avanza para las elecciones del año 2025. Por eso te digo, acá pero fundamentalmente lo que yo me centro es la falta de gestión. Creo que se sigue viendo una gestión muy limitada, una gestión con muchos problemas, una gestión que esperemos empoderen al jefe de gabinete, Guillermo Franco, a poder cumplir los acuerdos que se van generando y que después no le suelten la mano como se vio hasta ahora, y por eso la gran demora para esta sanción de la ley bases y la ley fiscal. En definitiva, te diría que es un escenario de muy mala praxis, un escenario donde están aprendiendo ante una crisis, digamos que indudablemente grandes sectores de la sociedad argentina la están sintiendo, donde llegar a fin de mes para muchos argentinos se hace muy difícil, y los que llegan a fin de mes han acomodado su calidad de vida para poder cumplir ese objetivo. Te diría, son momentos difíciles, pero yo diría, para ir cerrando, que el presidente de la República tendría que involucrarse mucho más en la gestión de gobierno. Está bien su periplo internacional, pero creo que hoy se necesita mucho más internamente que externamente. Javier Milei va a estar en Armstrong, en Agroactiva, el jueves 6, alrededor del mediodía, junto a José Luis Espert, un señor, un político clave en lo que es el campo, porque es productor, pero también en lo que es el círculo bien cercano y confiable de Javier Milei. Es esta cercanía continua, porque hace una semana estuvo en la Expo Angus, en la rural. ¿Es un mensaje para que esa liquidación del agro empiece a agilizarse para vos? Mira, con respecto al campo, lo que vi cuando estuvo días pasados en la rural, que actuó como un político profesional. Dijo lo que el campo quería escuchar. Eso es profesión, eso es oficio. Eso es oficio. Cirugía. Dijo exactamente lo que el campo quería escuchar. De ahí a que haya una... acción, digamos. Acción. Digamos, yo creo que el hombre de campo lo que está mirando
es claramente la falta de gestión de este gobierno. Y me parece que en la medida que se empiece a transmitir una gestión mucho más ordenada, una gestión con objetivos claros que saben dónde tienen que llegar, esa confianza se puede ir acrecentando y a partir de ahí yo creo que puede estar mucho más confiado. En Futurar también decía López Murphy, nosotros estamos dispuestos a invertir, ahora no nos cambien la regla de juego. Este es el problema que tiene la Argentina. La Argentina en los últimos 40 años cambió permanentemente de regla de juego. Hoy el campo está viviendo eso como lo vivió en muchísimas oportunidades. Esto no es nuevo, esto año a año los argentinos seguimos hablando de lo mismo, todos esperando que empiece la cosecha para empezar a aportar. Esto no es nuevo, esto pasó siempre. Y el campo tiene que analizar qué se puede venir, hay una posible línea. O sea, no actúa en presente puro, actúa en futuro, a cielo abierto. Bueno, esa me parece que es la gran diferencia con la política argentina. La política argentina actúa en el aquí y ahora. Y después vemos. El campo no, el campo proyecta. Bueno, ahí es donde vos ves la gran diferencia histórica que siempre fue. ¿Y por qué Milei? Lo hemos dicho muchas veces, Santo. Argentina tiene silenciado el futuro. El gran desafío de Javier Milei es romper ese silenciamiento. Y ese silenciamiento lo rompés con mucha gestión de gobierno, con reglas de juego claras y con políticas que no son para el corto plazo, para el aquí y ahora, sino para el mediano y largo plazo. En la medida que eso pase, yo creo que el campo argentino, que como bien decís vos proyecta, es futuro, creo que la relación va a ser mucho más cercana y armónica.